para ver desde el aire cómo se aprecia la capital del país después de este movimiento. Gracias, Elizabeth, con este reporte. Daniel. Muchas gracias, Liz. Le decíamos que el epicentro de este sismo fue en Oaxaca. Vamos a otro de los estados colindantes con el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, les saludo desde Chilpancingo. Muchas gracias. ¿Cómo están las cosas en Guerrero? ¿Algún daño que reportar? No hay daños que reportar, afortunadamente. Se sintió fuerte en Acapulco, se sintió fuerte en Chilpancingo, fundamentalmente. Entiendo que en la zona de Iztapas y Guatanejo no se sintió de la misma magnitud. No tenemos ningún reporte de afectación a través de las cámaras del C5 de Acapulco. En Acapulco no tenemos ningún detalle, alguna barda, algún poste, nada. Fue realmente un sismo que se sintió fuerte, hay que reconocerlo, estuvo muy movidito, duró mucho tiempo. Afortunadamente les puedo informar que en Guerrero no tenemos afectaciones reportadas hasta este momento y creo que no las vamos a tener porque ya transcurrió un buen rato de lo que sucedió y bueno, pues yo creo que hay que estar muy atentos por las réplicas. Claro. ¿Ha tenido comunicación, gobernador, con toda la zona colindante con Oaxaca? Sí, he hecho comunicación con algunos de los presidentes municipales, no tenemos afectaciones y especialmente en Acapulco también. Qué bueno, es una buena noticia. Le agradezco mucho al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, que nos haya tomado la llamada. Gobernador, gracias. Gracias, Enis, gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego. Hay que decir, Daniel, 7.5 es un temblor de magnitud considerable, es equivalente, era la misma magnitud del segundo temblor de 1985, el del día después, básicamente. Decir que hay mucha gente en la calle también porque evidentemente en el recuerdo de todos está lo que vivimos apenas hace un par de años y claramente, bueno, ya van a ser, cumplimos ahora el 19 de septiembre 3 años de ese temblor y por supuesto, también otra cosa que habrá que comentar, por supuesto muchas de las precauciones del COVID se perdieron el día de hoy en las calles, era comprensible. Lo notamos todos, había abrazos, lo que ocurre siempre cuando hay un temblor, porque pues se juntan dos situaciones, dos contingencias en un solo día. Y además decía nuestra compañera Elizabeth Mávil desde el helicóptero que la ciudad regresaba a la normalidad, a una atípica normalidad, ¿sí? Considerando que es un día entre semana, es un día hábil a las 10 de la mañana con 30 minutos, pero que la gente o mucha gente estaba en casa, las escuelas vacías, sí. Muchos de los grandes corporativos y edificios de gobierno todavía están vacíos y pues la gente no estaba preparada. Decía yo hace unos minutos, Denise, la importancia ahora y por los próximos meses de tener en este kit de seguridad que las autoridades nos han dicho que tengamos a la mano, pues las mascarillas. Mucha gente sin mascarilla en las calles, efectivamente. Y comentar también que la alerta sísmica dio mucho tiempo. Sí. Dio mucho tiempo. Esto, como usted sabe, tiene que ver con la distancia que hay del epicentro a la Ciudad de México. Entre más distante esté el epicentro, más tiempo nos da la alerta sísmica para poder reaccionar. En este caso, todos los que lo escuchamos, incluso cuando vivimos en edificios, prácticamente nos dio tiempo de llegar cómodamente hasta la calle, a un lugar seguro, antes de que se sintiera el sismo. Esto fue inicialmente planeado para sismos que ocurrieran en las costas de Guerrero, se amplió después, como usted sabe, a zonas de Oaxaca, también a zonas de más al norte, digamos, en la costa, en fin, pero fue suficiente el tiempo que dio, muy útil hoy en la alerta sísmica, muy útil para todas las personas que habitamos en la Ciudad de México. Por supuesto, no lo es para aquellos que están en las zonas más cercanas al epicentro. A diferencia precisamente de lo que ocurrió aquel 19 de septiembre del 2017, como ya bien lo decías, por la ubicación del epicentro hace 3 años, cerca de Morelos, muy cerca de la capital del país, que resultó, junto con Morelos, con graves daños estructurales. Ahí estamos viendo pues algunos daños en un edificio en Ciudad de México, algunos vidrios rotos, que son los daños que tenemos afortunadamente que reportar solamente en la capital. Una barda vencida en la colonia Roma, este vidrio, una calle un poco afectada en el centro histórico, la calle Torquemada, con algunas viviendas
incluso derrumbadas, pero afortunadamente desde todos los estados que pudieran haber sido afectados por este movimiento se reportan daños muy menores, muy leves, incluyendo la Ciudad de México. Tengo Víctor Hugo Espíndola del Servicio Sismológico Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes. Le agradezco muchísimo. ¿Qué información tiene hasta este momento sobre, digamos, los datos que está recabando el sismológico? Bueno, mire, las coordenadas ya las sabemos, pero el sismo fue a las 10:29 y es más fácil recordar que en la región epicentral es en estas partes de la costa, de Crucecita, que es una población que queda ahí costeña, y de Huatulco, que nos suena más conocido, ¿verdad? Toda esa región. Recordemos que un sismo de magnitud 7.5 es el dislocamiento de un área extensa, entonces ese sismo puede tener aproximadamente de longitud unos 100 kilómetros, 120 kilómetros, entonces es un área extensa, y obviamente los mayores efectos se tuvieron en toda esa región epicentral. 100 kilómetros, me está diciendo. Sureste de Oaxaca, así es. Es decir, 100 kilómetros el lugar donde se da el movimiento telúrico, literalmente, donde la Tierra tiene esa fractura. Es correcto, mire, porque yo le digo latitud 15.57 y longitud 96.09, y uno se puede imaginar que es un puntito en donde se libera la energía. No, es en donde se empieza a romper, digamos, si lo queremos ver así, ¿sí? En donde empieza el jalón de la tela y se empieza a romper. Entonces, esa área extensa que genera un sismo de 7.2 está asociada aproximadamente a un área, digo grosso modo, hay que hacer el estudio bien, pero grosso modo es aproximadamente de 120 kilómetros por unos 40 o 50 de ancho de toda el área, ¿verdad? Y toda esa área está en la región interfaces entre placa de Cocos y placa norteamericana, y es la que generó toda esta sismicidad. Bueno, es un movimiento telúrico significativo. Hay que recordar que esta escala, que antes se le llamaba de Richter, no sé si se le siga diciendo así, pero es una fuerte dimensión y, sin embargo, pocos daños, lo cual, la verdad, pues qué buena, es una buena noticia. ¿Se debe a algo en particular de la forma del lugar? No, recordemos que la magnitud es intrínseca intrínseca, como bien dice, por la dimensión de la falla. Lo que pasa es que esta falla está ahí en la parte occidental del Golfo de Tehuantepec, y ya son aproximadamente un poquito más de 400 kilómetros, ¿no? Alrededor de 400 kilómetros, un poquito más de la Ciudad de México. Recordemos también que en septiembre próximo se cumplen 3 años de aquel sismo en el Golfo de Tehuantepec, un poquito todavía más al sureste, de magnitud 8.2, que también se sintió en la Ciudad de México. Mucho. Que no tuvo tantos estragos, pero si nosotros vamos a la región epicentral, ahí vamos a ver que sí debe de haber daños considerables en esta ocasión en la región, como mencionábamos, el sureste de Oaxaca, allá donde inicia el Golfo de Tehuantepec. Los efectos deben de haber sido mucho más grandes. Recordemos también que casi 3 años del sismo de 7.1, mucho más pequeño que el de ahora, pero estando a 120 kilómetros del sur de la Ciudad de México, pues obviamente sus efectos, y como los sentimos, fueron muy diferentes. Entonces, bueno, parte de que aquí se haya sentido más leve, que las aceleraciones hayan sido bajas, es por la distancia epicentral. Claro. ¿Se confirma, Víctor, la magnitud 7.5? 7.5, y bien decía usted, inicialmente Richter fue el que empezó con esta idea de medir, llamarle magnitud, medir la magnitud de los sismos, y él propuso su formulación. Ajá. Actualmente ya ese concepto que sirvió de guía, pues ahora se usan con otros métodos más físicos, en donde se puede obtener, que están más asociados con la energía del temblor. ¿Cuántas réplicas han registrado desde las 10 de la mañana? Aproximadamente ahorita dan 50 réplicas, el mayor de 4.6 que acabamos de reportar. Uy. Aproximadamente, si me deja tantito, a las 11:31 aproximadamente 4.6. Sin lugar a dudas, esta sismicidad
Claro. Daños de esa región seguramente sí lo están sintiendo fuerte, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor Espíndola, del Servicio Sismológico Nacional. Muchas gracias por esta información. Gracias a ustedes por su atención. Gracias. Y vamos con Jorge Morales, que está en Oaxaca. Jorge, ¿exactamente en dónde? ¿En la capital? Gracias, Denise. Estamos en este momento en Salina Cruz, Oaxaca, en la región del Istmo, muy cerca del lugar del epicentro, a poco más de 100 kilómetros de donde se ubica la crucecita. Y justamente en este lugar, Denise, el sismo se sintió con bastante fuerza, incluyendo otros municipios de la región de la Costa y la región del Istmo de Tehuantepec. Decirte que hasta ese momento se reportan daños menores en diferentes puntos del estado, entre ellos caídas de marquesinas de edificios históricos de la ciudad de Oaxaca, también algunas grietas en algunos edificios de la zona centro y sobre todo cortes de energía eléctrica y fallas en la telefonía celular, la telefonía fija y el servicio de internet. Aquí en el Istmo de Tehuantepec las autoridades continúan realizando el recuento de daños, el monitoreo más bien de posibles daños, porque también en esa región se ha complicado la comunicación y lo que nos dice personal de Protección Civil es que ha sido pues muy difícil poder contactar con los demás municipios de la zona cercana al epicentro. Tenemos entendido, Denise, que hay alerta en Bahías de Huatulco, sobre todo porque empezaron a circular algunas imágenes y alguna información de este movimiento en el mar que está ya siendo monitoreado por Protección Civil del Estado antes de poder tomar alguna determinación. Sin embargo, la gente anda en las calles, están afuera de las edificaciones tratando de ponerse a salvo. Sí, efectivamente, nerviosas porque está circulando esta información de una alerta de tsunami y pues están esperando que las autoridades den algún tipo de indicación para saber qué determinación tienen. Después de este sismo, aquí en Salina Cruz, por ejemplo, donde nos encontramos, pudimos observar cómo una gran cantidad de personas salió a las calles, se incrementó de manera importante el tráfico y ya mencionaba el sismólogo, ha habido réplicas, pero ninguna de magnitud tan fuerte como para volver a poner en alerta a la gente. Se han sentido algunos movimientos pequeños y decirte que hasta ese momento pues todavía no tenemos un panorama claro de cuál es la magnitud del daño aquí en Oaxaca. Sabemos que son varios municipios con afectaciones, pero estamos esperando a que Protección Civil concluya el monitoreo en los 570 municipios de la entidad, poniendo especial énfasis sobre todo en los de la región de la costa, cercana al epicentro, y los del Istmo de Tehuantepec, donde también se sintió con fuerza, Denise. Te agradezco, Jorge. Efectivamente lo comentas, estamos todos recibiendo información de algunos movimientos en el mar allá en Oaxaca, es decir, un poco se retiró el mar en algunas zonas, según lo que nos decía hace unos instantes David León de Protección Civil. Ellos tenían información de que el mar iba a aumentar en 1 metro, con unos cuantos centímetros, Daniel, y que no consideraban que eso fuera de mayor preocupación. Fue muy claro también el gobernador Murat en decirnos que no había ninguna alerta de tsunami. Por supuesto, le vamos a pedir al equipo que de todos modos confirme con Protección Civil que esto se sostiene, para dar tranquilidad a quienes nos puedan estar escuchando en esas zonas. Efectivamente, las personas son las que están subiendo estas fotografías y videos, pero también hay que decir que son playas que tienen una gran extensión plana, entonces con pequeñas modificaciones del nivel del mar se producen estas imágenes que sí son impresionantes, porque se ve como una marea se retira el mar. Vamos a estar confirmando, por supuesto, para responder a estas imágenes lo que nos estás preguntando. Y nada más a ti, en lo personal, comentarte, me imagino que si aquí lo sentimos muy fuerte, allá en Salina Cruz debe haber sido mucho más impresionante el movimiento. Sí, Denise, fíjate que estábamos nosotros en una zona de edificios bajos donde están por entregar los cuerpos de las personas fallecidas en San Mateo del Mar, y en ese momento comenzó a percibirse el sismo de manera intensa, a diferencia de otros que van aumentando gradualmente su intensidad. Este comenzó muy fuerte desde un inicio y se mantuvo en la misma intensidad durante varios segundos. Yo puedo calcular que fueron más de 50 segundos, cerca de 1 minuto, y eso ocasionó que la gente saliera inmediatamente de las edificaciones. Hay que apuntar que, por ejemplo, aquí en la región del Istmo y en particular en la ciudad de Salina Cruz no hay alerta sísmica, porque el sismo, una vez que se presenta, a los pocos segundos se comienza a sentir, entonces no funciona un sistema de alertamiento, pero sí la gente salió bastante espantada porque el movimiento se sintió bastante fuerte, Denise.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias. La información oficial sobre una alerta de tsunami hasta ahora es que no existe tal, sin embargo estaremos confirmando por las fotografías, los videos que ya bien decías nos han llegado después del sismo. Denise, vamos hasta la colonia Roma de Ciudad de México. Contigo, Alejandra Aguayo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, Daniel, Denise? Me da mucho gusto saludarlas. Estoy aquí sobre Avenida Álvaro Obregón, efectivamente, en la zona de la colonia Roma Norte. Estamos en las afueras de un hospital en donde tuvieron que ser evacuados la mayoría de los pacientes. Los vecinos se alarmaron mucho porque, pues, literalmente estábamos platicando con ellos y literalmente veían, pues, cómo estaban saliendo todos los pacientes conectados a los equipos de suero, de sangre. Y me encuentro justamente con el director operativo de este hospital aquí en la colonia Roma Norte, que nos va a explicar, Daniel, Denise, un poco de cuáles son los protocolos a seguir, pues en medio de estos 3 meses de pandemia que hemos vivido en todo el país y ante un sismo de esta magnitud. Director, ¿nos puede repetir su nombre y cargo completo, por favor, y decirnos en qué consistió el protocolo de esta mañana? Claro que sí, yo soy el subdirector de operaciones, soy el ingeniero Gustavo Hernández Torres, y nos corresponde entonces ahora aplicar todo lo que son protocolos que hemos previamente armado. Es un poquito diferente porque ahora tenemos la combinación de los dos eventos, tanto de COVID como de la parte del sismo. Nosotros tenemos un protocolo de manejo de hospital seguro y ese es el protocolo que se aplica todo el tiempo. Cuando tenemos esa condición, los pacientes que se encuentran del primer piso o la persona que está desde el primer piso hacia abajo tienen tiempo de evacuar. Este fue uno de los puntos medulares en esta ocasión. Los pacientes del segundo nivel hacia arriba repliegan y entonces lo que hacemos es la combinación de ambas condiciones para poder trabajar. Después de ello, por necesidades no tanto de la estructura del edificio, sino la parte de las instalaciones que nos apoyan, electricidad, luz, agua y todo lo demás, es que tenemos que hacer revisión completa y siempre utilizamos la parte del camellón central de la calle de Álvaro Obregón para poder tener a nuestros pacientes. Nos comentaba que hubo pacientes que no pudieron ser evacuados porque no se podían mover y que hay un área especial COVID-19. ¿Nos puede detallar esta información? Claro, las condiciones en un hospital, cuando uno está en una oficina puede decir salgamos todos y salimos todos. En un hospital es diferente. Si tengo un paciente en cualquier condición, pues lo que necesito es replegar y cuidar. Y personal que se encuentra con ellos los ayuda para poder estar estables en todas las condiciones. El área de COVID la tenemos seccionada y está cerrada. Entonces todo el segundo piso se quedó dentro del área de COVID y fue desde ahí desde donde pudimos tener comunicación. ¿Los pacientes del área COVID entonces no salieron? No, ellos no salen. Tienen que estar en la parte de adentro, porque aparte de todo, muchos de ellos dependen del oxígeno para poder moverse. Entonces, sacarlos sería arriesgarlos en la parte de fuera. La idea con el programa de Hospital Seguro es que las instalaciones sean seguras dentro del hospital. ¿Existió en este protocolo que se llevó a cabo, en esta evacuación, algún descontento de parte de familiares por haber sacado a los pacientes? ¿Sí existió y algún incidente importante que quiere informarnos para la señal de Foro TV? Siempre con las personas de los pacientes se ponen nerviosos porque para ellos significa salir del lugar donde se encuentran seguros los pacientes. Sí hay descontentos, pero lo que hacemos inmediatamente es explicarles qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, pocos minutos después hubo oportunidad de platicar con ellos y decirles que están bien, que se encuentran bien sus pacientes y que de inmediato pudiéramos tomar las instalaciones, estarían nuevamente en la parte de adentro. Cerrada la circulación vehicular todavía, Denise, Daniel, en este punto de la zona de la colonia Roma Norte. Están aquí algunos vecinos de edificios aledaños a este hospital, pues curiosos y a la espera de qué es lo que se termina llevando a cabo en las inmediaciones de este hospital. Preguntarle, director de operaciones, si ya todos los pacientes ingresaron, ya no hay ningún paciente afuera. No tenemos a ninguno, todo está en sus diferentes secciones y todo está nuevamente en un trabajo. Muy bien. Hemos regresado a la normalidad nosotros. Bien, muchísimas gracias, director. Estaremos pendientes, Daniel, Denise. Buen día. Gracias. Daniel, nada más para comentarte, efectivamente nos confirman que el mar se ha retirado en algunas zonas de Huatulco y en la zona costera, pero también lo acabamos de consultar con Protección Civil y David León nos confirma que efectivamente se está retirando y que lo que esperan es un incremento de 1,13 metros, lo cual, tal y como nos lo había dicho, no representa un riesgo. Dice 1 metro, no representa un riesgo. Ese es el cálculo que están haciendo de lo que iba a ocurrir en el mar a raíz de este movimiento telúrico. Esto es, por supuesto, para quienes están compartiéndonos y quienes están compartiéndose entre ellos fotografías de cómo se está apreciando el mar allá en esa zona de la costa en Oaxaca, Daniel. Un aumento que no genera alarma y que no debe generar preocupación según las propias autoridades, así que
bueno, si no tiene que acercarse desde luego a las zonas costeras en los estados. Ya decíamos, nos decían, una zona ampliamente afectada por el epicentro, casi 100 kilómetros en las costas de Oaxaca, así que tome sus precauciones. Sin embargo, no hay alerta hasta el momento, nos lo confirma David León, el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, y nos lo confirmaba previamente el propio gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. Vamos hasta Puebla contigo, Toño Mora. ¿Cómo les fue por allá de temblor? Buen día. Denise, hola, Daniel, muy buenos días, buenas tardes prácticamente ya. Bueno, pues informarles que tras el sismo de esta mañana aquí, perceptible aquí en la capital del estado de Puebla, de intensidad fuerte, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil del estado y también de Protección Civil de la capital de Puebla, bueno, pues hasta este momento no se reporta ningún daño relevante en infraestructura, sobre todo de inmuebles en el estado de Puebla. Hace unos minutos el gobernador del estado, Miguel Barbosa, informaba a través de sus redes sociales que pues el primer reporte y el primer corte que se tiene es que no hay afectaciones relevantes en el estado de Puebla, pero que estos protocolos de revisión se iban a estar pues realizando durante todo este día, particularmente en la zona de la Mixteca Oriente del estado de Puebla, es decir, hacia el sur, en la colindancia precisamente con el estado de Oaxaca. Y es que hay que recordar, Denise, Daniel, amigos del auditorio, que bueno, pues esta fue una de las zonas aquí en el estado de Puebla más afectadas en el sismo del 2017. Cabe señalar que bueno, pues estos recorridos se están realizando, sin embargo, aquí en la capital de Puebla, pues sí fue de intensidad fuerte esta percepción de este movimiento telúrico. Se desalojaron varios inmuebles en el centro y en el zócalo de la capital de Puebla, también algunos otros edificios que ya también se estaban reactivando a la movilización por el tema de la pandemia. Algunos hospitales fueron evacuados, no pacientes, únicamente familiares que se encontraban dentro de algunos edificios de salud. Ellos sí tuvieron que evacuar estos inmuebles, pero no los pacientes. Y bueno, tampoco se reporta hasta este momento alguna afectación a la infraestructura hospitalaria en la capital del estado de Puebla y tampoco en el interior de la entidad. Estos recorridos seguirán, particularmente ya lo comentábamos, en el sur y en la Mixteca del estado de Puebla, en la colindancia con Oaxaca, se mantendrán durante las próximas horas. Y bueno, pues las autoridades de Protección Civil nos señalaron que será ya por la tarde cuando se reporte de manera completa si hay algún daño importante. Hasta este momento el saldo en la capital, Daniel, Denise, es saldo blanco en la capital del estado de Puebla. Muchísimas gracias por el reporte. Y está con nosotros, y le agradezco mucho, un amigo reportero, Omar Gasga, allá desde Huatulco. Omar, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal, Denise, Daniel? Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos encontramos aquí en Santa Cruz, Huatulco, a 23 kilómetros al sur de esta comunidad. Fue donde se registró el epicentro de este sismo, magnitud 7.5, que hasta el momento, de acuerdo con información que ha proporcionado el gobierno municipal de Santa María, Huatulco, deja un saldo ya. Hay una persona fallecida, se trata de una mujer que murió como consecuencia de la caída, del desprendimiento de rocas en la zona del río donde se encontraba esta madre de familia hoy en la mañana. No fue la caída de su vivienda, sino el desprendimiento de rocas lo que le causó severas lesiones que hicieron que perdiera la vida. Es el único caso, digamos, de personas fallecidas que hasta el momento, un informe preliminar que han dado a conocer las autoridades municipales de Santa María, Huatulco. Se reportan daños en algunos edificios, como son la caída de tejas, el desprendimiento de plafones y algunas fisuras que se han observado así a simple vista en algunos edificios. Desde luego esto será motivo de una evaluación mayor para saber si tienen daños estructurales. Hay derrumbes también sobre las carreteras federales, la 200, la carretera costera, y la carretera federal 175 que atraviesa la Sierra Sur
sur de Oaxaca. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de que estén cerradas ambas vías de comunicación. Y bueno, respecto a lo que comentaban hace un rato sobre el retiro del mar, pues sí se ha observado esta situación, pero pues lo que nos han explicado los responsables de Protección Civil es que pues se va a registrar un incremento en el oleaje de poco más de 1 metro con 13 centímetros, es lo que se espera como consecuencia de este fuerte movimiento telúrico aquí en la región. Poco a poco la gente va retomando sus actividades, aunque por las constantes réplicas que se han sentido, son decenas de réplicas de algunos movimientos pues casi imperceptibles los que se han dado después de este gran terremoto. Bueno, lo que vemos es que la gente permanece afuera de sus domicilios, resguardándose en las banquetas, en algunos parques que están cercanos a estas unidades cercanas a estas unidades habitacionales, y bueno, pues la calma, la zozobra prevalece todavía por los movimientos telúricos. En la zona urbana de Santa Cruz, del centro turístico de Santa Cruz de Huatulco, pudimos observar ambulancias con paramédicos atendiendo a algunas personas que tuvieron algunas crisis nerviosas. Pues es cuanto en forma general lo que podemos informarle al auditorio, Denise. Omar, me imagino que se sintió muy fuerte ya de forma subjetiva. ¿Fue largo aquí en la Ciudad de México? No sé si también por las características del subsuelo, pero fue un movimiento que se sintió muy, muy largo. ¿Cómo lo sintieron ustedes allá? Pues afortunadamente fue de corta duración aquí en la zona del epicentro. He sentido otros sismos, por ejemplo el sismo del 2017, yo me encontraba en la capital del estado y para nosotros fue mucho más prolongado de lo que la gente nos decía en la zona del Istmo de Tehuantepec. Aquí fue, pues podríamos decir, de unos cuantos segundos, y eso contribuyó para que no hubiese más daños, porque si se hubiera prolongado la duración de este terremoto, las consecuencias serían otras en este momento, Denise. Gracias, Omar. Te agradezco muchísimo, Omar Gasga, de La Voz del Pacífico Sur. Muchísimas gracias por habernos dado esta información allá desde Huatulco. Gracias. Estamos a la orden, Denise. Buen día. Y sobre este tema nada más es interesante, y pasamos a otras cosas, pero la duración, que antes se daba la duración de los sismos, en realidad la duración de los sismos tiene todo que ver con el tipo de superficie en la que se encuentran las personas. En la Ciudad de México justamente se amplifica el movimiento. Pero tenemos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, en la línea telefónica. Daniel, adelante. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. ¿Continúa el saldo blanco, daños menores en la Ciudad de México? ¿Cómo está? Buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes. Continúa al momento saldo blanco. Tenemos dos lesionados no graves al momento. Todas las estructuras se encuentran bien, no tenemos ningún derrumbe de edificio, y están checando la Secretaría de Obras y Protección Civil todos los edificios que tenemos dañados. Es decir, a pesar de que no tenemos derrumbe, sí tenemos edificios desalojados. Tenemos 40 departamentos desalojados en la alcaldía Gustavo Amadero, donde van a revisar exactamente cómo se encuentra el edificio para evitar daños. El puesto de mando se instaló de manera correcta, dirigido por la doctora Claudia Sheinbaum, y se está también instalados los 16 consejos de seguridad en las alcaldías. Bien, entonces 40 edificios desalojados en la alcaldía Gustavo Amadero. No. Hay 40 departamentos de una unidad habitacional. 40 departamentos. 40 departamentos en una unidad habitacional que se van a revisar para checar cómo se encuentra el edificio, y una vez que haga la revisión Secretaría de Obras y Protección Civil, ya determinarán si pueden ingresar o no. 2 personas lesionadas y nada más que reportar entonces, secretario. Al momento nada más que reportar, las líneas del metro funcionan perfectamente, solo la estación de Etiopía no está funcionando porque está en revisión un edificio que está al lado. Tenemos funcionando las 12 líneas del metro, las 7 del Metrobús, el tren ligero y trolebús sin novedad. Muy bien, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México. Gracias por tomar la llamada, estamos al pendiente. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos en unos momentos más a hacer un último repaso también sobre la situación de la infraestructura, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad, en fin, toda una serie de afectaciones. Pero si quieres, Daniel, vamos con Elizabeth Mávil. Sí, Elizabeth, veíamos unas imágenes de un edificio con algunos vidrios rotos. Tú desde el helicóptero de Noticieros Televisa nos la enviabas. Adelante, buen día.
Así es, Daniel. Buenos días. Estamos justamente sobrevolando esta zona de la Roma Sur, un edificio con 2 cristales, 2 ventanales rotos, donde los bomberos se encuentran trabajando. Fue un reporte realizado por el propio personal que labora en este edificio. 2 cristales rotos, una posible fuga de gas. Y bueno, pues desde el aire podemos apreciar cómo los bomberos primero revisan las instalaciones justamente del gas y posteriormente proceden a levantar un poco las láminas del techo de ese edificio para poder llegar a las 2 ventanales rotos. Retiran por completo los vidrios y bueno, pues también podemos ver, Daniel, que las personas que laboran al interior de él se encuentran en la parte externa mientras terminan los trabajos por parte de bomberos, y también vemos que Protección Civil están, bueno, pues pendientes, dando recorridos en esta colonia, ya que se han recibido reportes justamente de esto, de fugas de gas, de cristales rotos. Y bueno, pues ahorita lo que estamos viendo desde el aire, Daniel, es lo que ya reportaba mi compañera Alejandro Aguayo, el Hospital Obregón, cómo han sido evacuados pacientes, trabajadores de este hospital. Y bueno, pues hay todavía mucha gente que permanece en la parte de enfrente, en la parte del camellón, algunos familiares de pacientes que están sentados alrededor de las fuentes. Vemos también cómo los propios médicos se encuentran parados a las afueras de este edificio en lo que termina la inspección por parte de los elementos de Protección Civil y de las propias autoridades hospitalarias. Hasta este momento es lo que hemos encontrado, solamente vidrios rotos, fugas de gas y bueno, pues esta revisión constante que están haciendo las autoridades capitalinas y las propias brigadas de Protección Civil de los edificios, de los hospitales, para verificar que las instalaciones no hayan sufrido ningún daño después de este fuerte movimiento que sentimos esta mañana, Daniel. Daños menores en prácticamente todo el país. Muchísimas gracias, Liz. Carla Iberia Sánchez, ¿tú dónde andas? Buenos días. Gracias, Daniel. Fíjense que aunque estamos oyendo de las autoridades de Protección Civil de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Morelos, del Estado de México y de la Ciudad de México, que no hay daños de consideración, sí es importante en estos momentos traer a la discusión el recurso público que está destinado a fortalecer la red de alertamiento sísmico. Es necesario volver a traer a la discusión el fortalecimiento de la red de alertamiento en algunas regiones de Puebla y en algunas regiones de Morelos, incluso en algunas regiones de Guerrero. Escuchaba lo que comentaba Alejandra Aguayo del Hospital Obregón. Ese no fue el protocolo que se siguió en los hospitales públicos. Como ustedes saben, en este momento hay alrededor de 1,000 personas intubadas por COVID-19 en los hospitales de la Ciudad de México. Estoy en el exterior del gran complejo hospitalario, que es en la delegación Cuauhtémoc, donde está el Hospital General de México con todas sus unidades de especialización, el gran centro de donación de sangre del Centro Médico Siglo XXI y el propio complejo del Centro Médico Siglo XXI. Los especialistas permanecieron en las banquetas, personal de limpieza, personal de dietología, en el exterior de los hospitales por 40 minutos, pero no fue evacuado ningún paciente. De modo que ahora también habrá que traer a la discusión cuál será el protocolo en caso de que haya réplicas importantes que ameriten el alertamiento sísmico, de qué pasará con estos pacientes. Protección Civil está en algunos puntos de Tlatelolco, en algunos puntos de la delegación Cuauhtémoc. Importante lo que comentaban en este kit de emergencia que debemos de tener cerca de casa. No solo piensen en su cubreboca, en sus zapatos, en sus llaves, en su celular. Es importante que si ustedes padecen hipertensión y padecen diabetes, en este momento es probable que no encuentren un médico que los atienda en caso de sufrir una crisis. Es importante que ustedes tengan sus medicamentos a la mano si están bajo algún tratamiento médico, Dani. Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta el momento ese es el reporte. Si quieres, hacemos un resumen, Daniel, de un sismo que se sintió muy fuerte en la Ciudad de México, además prolongado, una alerta sísmica que dio tiempo para que las personas pudiéramos salir de nuestras casas a los lugares donde, como usted sabe, tenemos que tener ya planeado el lugar a donde tenemos que acudir. Fue un sismo que provocó obviamente temor, como siempre lo provoca, y desde luego después de lo que vivimos en el 2017, tanto en la zona del Istmo de Tehuantepec como aquí en el centro de la República, y esto incluye Oaxaca, incluye el Estado de México, incluye la Ciudad de México y todas las zonas que se vieron afectadas. Decirles que el reporte de Protección Civil del gobernador
Murat en Oaxaca es que no hay daños de consideración. La pérdida de una vida humana, una mujer, nos acaban de decir que falleció por el desprendimiento de unas rocas, no por la caída de su casa. Desde luego circulan en las redes sociales imágenes que son pues de algunos edificios a los que se les hicieron algunas fisuras o que se cayeron algunas fachadas. Por ejemplo, hay algunas en Puebla que estaban ya dañadas. En la Ciudad de México también edificios que quedaron dañados del 2017 que están presentando pues simplemente fisuras. Pero lo importante aquí es en el reporte sobre las vidas humanas. El reporte sobre lo ocurrido en la Ciudad de México son daños menores. También en Oaxaca se reportan daños menores y esto, a pesar, lo digo, de la forma en que nosotros percibimos este temblor, que fue de forma considerable. No así, por cierto, nos explican, fue percibido en la zona del epicentro, donde aparentemente fue una sacudida breve, lo que les hace pensar que explica también la situación. Esto es para decirlo, es la información que tenemos. Ha habido varias réplicas, como siempre hay después de un temblor de consideración. Esperemos que no sean muchas, como lo que ocurrió hace 3 años, porque en Juchitán pues realmente padecieron muchísimo, no solamente los efectos del temblor inicial, sino el hecho del temor que se iba acumulando por estos sismos constantes y continuos que se sintieron allá en esta ciudad, muy afectada en su momento hace 3 años. No tenemos reportes, por cierto, de esa ciudad para saber si los edificios que habían quedado dañados sufrieron algún desperfecto el día de hoy. Eran las 10 de la mañana con 29 minutos, Denise, tiempo del centro de México, cuando sonó la alerta sísmica a tiempo, hay que decirlo, sí. Y se sintió este sismo magnitud 7.5 confirmado por las autoridades del Sismológico Nacional, que ha tenido, como bien lo reportaba, 50 réplicas por lo menos, la mayor a las 11 de la mañana con 31 minutos, magnitud 4.2. El epicentro estuvo a 12 kilómetros al sureste de Las Crucecitas en Oaxaca y es Huatulco, uno de los sitios más cercanos a en donde se reporta el fallecimiento de esta mujer. Más allá de eso, los daños son menores en prácticamente todos los estados que pudieran haber sido afectados: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, el Estado de México. En la Ciudad de México nos confirman las autoridades 40 departamentos desalojados, en la alcaldía Gustavo Amadero 2 personas lesionadas. Así fue este 23 de junio, martes, otra vez, Denise, 10 de la mañana con 29 minutos en esta realidad distinta que estamos viviendo tras la emergencia sanitaria. Hablabas de la importancia de revisar la infraestructura, las instalaciones estratégicas, y está en la línea Blanca Jiménez. Blanca Jiménez Cisneros, directora general de Conagua. Muchísimas gracias, Blanca Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. ¿Qué nos puede decir sobre toda la infraestructura de agua del Conagua? Los siguientes estados reportan que no hay adaptación en infraestructura: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Quintana Roo y Zacatecas. Que no hay daños. Sí. No hay daños, entonces ya estamos tranquilos, y se revisan en este caso no únicamente presas, porque luego nos preguntan las presas, sino también revisamos canales de riego, que también pueden ser una fuente de inundaciones o de peligros. También están revisados tanto presas como canales. Tenemos información no completa sobre los siguientes estados: Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Nos preocupa el estado de Morelos porque tenemos ya ahí 2 presas que estaban en reparación porque estaban ya sentidas en Los Carros y Callehuacán. Hay una inspección preliminar que la reporta sin afectación, pero se necesita que vayan los especialistas para ver el estado de las estructuras con más detalle. En Oaxaca también tenemos, se van a ir a revisar por especialistas. Solo tenemos la información de los preseros locales. Generalmente las personas que cuidan las presas son jefes que no son especialistas en estructuras y especialistas en presas, sino más bien las operan. Ahí revisamos las presas Benito Juárez, la Huixco, la Flores Magón y la Chipán. Están todas relativamente, no se ven daños mayores, pero sí se requiere de una inspección
más en detalle porque están dentro de los radios que se consideran como de atención prioritaria. Hay 2 radios desde el punto de donde fue el temblor a 50 kilómetros, es muy prioritaria. De estas solo las presas menores son las que se encuentran ahí, y la mayor, que es la Benito Juárez, se encuentra a 100 kilómetros y también todavía es un radio no tan de atención prioritaria, pero también hay que ir. Donde sí tenemos más las afectaciones hasta el momento reportadas más serias es en los ramales del sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala está bien, pero tenemos algunos ramales de distribución, o sea, ya menores dentro de la ciudad que están con fugas en la zona de Mixquic. Y el asunto y el problema es que no tenemos luz en nuestras instalaciones de Tezontle y de Aragón, entonces no hemos podido repararlas. Y vamos a tener, si no se ponen rápido la energía eléctrica, vamos a tener cerca de 1 millón de personas sin aguas en Iztapalapa y Tláhuac. Estamos ahorita esperando y hablando con CFE, que también se encuentra rebasado, haciendo muchas inspecciones para que nos reinstale la luz y reponer al menos el 50% del suministro. Y el otro 50% de suministro estimamos que necesitamos 24 horas para hacer la reparación. De acuerdo. Es todo, Dani. Pero entonces, nada más para hacer el resumen, estamos hablando con Blanca Jiménez, la directora general de Conagua. La preocupación, Blanca, es las presas de Morelos, presas que, por lo que entiendo, habrían quedado ya sentidas desde hace 3 años. Necesitaban ya una reparación. De hecho, tuvimos que hacer una reparación de emergencia en una de ellas. Entonces sí las tienen que ir a inspeccionar, pero los estructuristas, no los preseros. Claro. Y las presas de Oaxaca por estar también muy cerca. Son las que tenemos ahorita la preocupación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Blanca Jiménez Cisneros, directora general de Conagua. Gracias, Blanca. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y tengo en la línea telefónica a Guillermo Nevares, director de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué nos puede decir sobre lo que me imagino ya hicieron, que es una verificación del estado de la red? Sí, muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Pues, efectivamente ya tenemos una evaluación detallada de lo que ocurrió con el sismo de esta mañana. Estuvimos afectados en el país 1.900.000 clientes, de los que nosotros los tenemos reconocidos como clientes. Al momento ya se han establecido 1.400.000, así en números generales, y tenemos pendientes solamente 500.000 de restablecer. Las áreas que estamos trabajando ahorita en el protocolo de restablecimiento son prácticamente Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan. Coincide con lo que estaba comentando Blanca de Conagua, un poco en el estado de Madero y un tantito en Ecatepec del Estado de México. El resto, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla, que fue mínimo, un poquito de Morelos y Guerrero, ya está restablecido todo lo que es la costa chica de Guerrero. Entonces nosotros estimamos que en la siguiente media hora hayamos avanzado la mitad de lo que ahorita tenemos pendientes y más tardar 1 hora el resto. Esto es debido a que con el sismo se tiene que revisar como protocolo de seguridad para la gente, para los ausentes, que no tengamos algún aislador dañado, alguna línea reventada. Entonces es obligatorio que revisemos patrullando cada una de las líneas. Estamos en eso y vamos a ir recuperando paulatinamente ese 500.000 de clientes que ahorita tenemos afectado y que afecta, como bien decía Blanca, pues a lo mejor también servicios de agua potable ahí en Iztapalapa y en Aragón. Muy bien, entonces la zona que estaría afectada, fueron 1.900.000 los afectados, 1.400.000 usuarios ya se les restableció el servicio y sería una zona del sur de la Ciudad de México donde todavía hay afectaciones. ¿Esto por algo en particular? ¿Qué fue el daño que provocó el sismo? El sismo realmente lo único que provoca es movimiento de líneas de vibración que puede o no provocar la rotura de aisladores, que es donde están cortados los cables. Entonces ahí no podemos hacer pruebas si no estamos seguros que están completamente los aisladores. Y la característica del sur son circuitos más largos que tienen mayor distancia en su cobertura y nos tardamos un poquito más en revisarlos. Muy bien. En la siguiente media hora deberemos estar casi terminando esto. Perfecto, pues le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, buen día.
Daniel, pues un reporte más o menos de lo más importante que ha ocurrido. Por supuesto, Foro TV va a seguir con esta cobertura para además dar tranquilidad en los casos en que así lo amerita, como es el tema de lo que se está viviendo allá en Huatulco, una inquietud derivada de el retiro unos cuantos metros del mar y, por cierto, el regreso ya, nos están diciendo que el mar ya está regresando, subiendo a 1,13 metros. Esto puede tardar, por cierto, nos estaban reportando hasta un día entero, es decir, el tiempo que se va a tardar en ajustarse los niveles del mar, pero bueno, cosas que se están viviendo el día de hoy, como tú decías, otra vez un martes, un susto, en una coyuntura además con una contingencia que tenemos viviendo desde hace algunos meses. Estamos en una situación excepcional, viviendo además dentro de lo excepcional una cosa excepcional. Daniel, ¿te quedas aquí? Sí, aquí me quedo un ratito más. Denise, ha sido un gusto, sobre todo porque no hemos tenido que reportar exactamente ninguna tragedia más allá de esta vida humana. Esta mujer en Huatulco que ha perdido la vida a consecuencia del sismo. Nada más para concluir lo que decías, nos hemos puesto en contacto con las autoridades de los Estados Unidos. El sistema de alertas de tsunami reporta prácticamente lo mismo que las autoridades mexicanas, posibilidad de olas de no más de 1,5 metros en costas mexicanas. Perfecto. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Denise. Te vemos en la noche, desde luego, con el resumen de lo acontecido esta mañana en Ciudad de México y varios estados del país. Muy bien, Daniel. Estamos aquí reportando. Quédese en Foro TV, por supuesto, toda la información a lo largo del día y en la noche, pues la información, el resumen de lo más importante. Gracias. Gracias, Denise. Ha sido un placer como siempre. Entonces, 10 de la mañana con 29 minutos suena la alerta sísmica en Ciudad de México con un fuerte movimiento posterior, magnitud confirmada ya por el Sismológico Nacional de 7.5, sin daños mayores hasta el momento, más allá de algunos daños en bardas, en vidrios, en edificios de Ciudad de México, y esto desde luego a lo que le tenemos que dar la dimensión que merece, el fallecimiento de una mujer por el desprendimiento de algunas rocas en Huatulco. ¿Por qué Huatulco? Porque el epicentro ha sido a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, en Oaxaca, muy cercano al puerto de Huatulco. Le hemos presentado 2 mensajes del presidente de la República, ambos desde el patio central de Palacio Nacional, acompañado de parte del Gabinete de Seguridad, el secretario Alfonso Durazo, el almirante Ojeda, el general Luis Crescencio Sandoval, en los que se comunicaba con el director de Protección Civil, David León, y ha subido un tercer mensaje a sus redes sociales, y aquí se lo presentamos. Sí, David, a ver, dame el último informe. Sí. Estoy hablando con David León de Protección Civil y es para informar a todos los mexicanos desde mi despacho. Me dice David León que desgraciadamente perdió la vida por el sismo una persona en Oaxaca, en Huatulco, y hay otra persona herida también. En el caso del fallecido fue a causa de un derrumbe. Eso es lo que tienes de información. En cuanto a daños materiales, David.